hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararles a la santación. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
De Dios, entró en conflicto con Dios por causa de su desobediencia, este dañó y contaminó toda relación con Él, con Dios, de tal manera que no puede, por sus propios medios, repararla. Porque desde entonces, como dice la palabra de Dios, todo designio de su corazón es de continuo solamente el mal. Entonces, por tanto, para resolver ese problema, Dios decidió enviar a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros, quien es perfecto y sin ninguna relación con el pecado, siendo el único medio por el cual el hombre puede llegar a ser una nueva criatura, tener un corazón regenerado, lavado y cambiado por su sangre preciosa. Entonces, por el problema del pecado, precisamente, el hombre necesita ser regenerado para poder restablecer su condición delante de Dios. Ahora bien, vamos a ver primero qué es la regeneración según la palabra de Dios. Porque nosotros hemos escuchado que hay, por ejemplo, en Hogar Créase, ellos intentan regenerar a las personas. Pero vamos a ver, según la palabra del Señor, qué es la regeneración antes de ver su importancia. La regeneración, mis hermanos, es comparable con el nuevo nacimiento de un bebé entrando en un mundo terrenal. Todos aquí tuvimos un primer nacimiento de nuestras madres, ¿verdad? Entonces, cuando Dios regenera, Él nos da también una nueva vida espiritual. Según el diccionario bíblico, define regeneración del griego palingenesia, que viene de renacimiento y es un acto de Dios a través de la agencia inmediata del Espíritu Santo, operando en el ser humano, originando en él una nueva dimensión de vida moral, una resurrección a nueva vida en Cristo. Vamos a ver lo que nos dice Colosenses, el capítulo 2, versículo 13. Diríjanse en sus Biblias a Colosenses 2:13. Dice allí la palabra del Señor: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con Él, amén, perdonándoos todos los pecados. Amén, gloria al Señor. Entonces, esta palabra griega paringenesia, que viene de regeneración, alude a la idea de recibir vida nueva, de nacer de nuevo o nacer de lo alto. Y allí, por eso es que vimos allá en el libro de San Juan, capítulo 3, San Juan, en donde vamos a estar un buen rato, en San Juan 3, dice el verso 5, el mismo Jesús, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, debemos recordar que nuestra salvación vino por medio de nuestra renovación en el Espíritu Santo. Después, entonces, que la regeneración actúa en nosotros, es como un bebé, como dije anteriormente, se compara con el nuevo nacimiento. ¿Qué hace ese bebé? Ese bebé comienza a desarrollar algunos sentidos, por ejemplo, el de ver, el de oír, el del tacto, o sea, de buscar cosas. Bueno, cuando uno nace espiritualmente del Espíritu, cuando uno es regenerado, uno comienza a ver, a oír y a buscar las cosas celestiales. Empezamos a vivir una vida de fe y de santidad. Y ahora Cristo está formando en los corazones. Cristo se está formando en nuestros corazones. Ahora somos partícipes de la naturaleza divina, habiendo sido hechos nueva criatura. Y es por eso que nos dice allá en 2 Corintios 5:17, que yo sé que nos lo sabemos, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede? Nueva criatura es. Y por tal razón, las cosas viejas pasaron, he aquí, algunas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Hermano, cuando una persona es regenerada, se divorcia del pecado, entierra el pecado en su vida y comienza a practicar entonces la nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es que yo creo, mis hermanos, que cuando una persona viene a Cristo, sí puede tener un cambio radical, porque Cristo es suficiente para hacer ese cambio en la vida de esa persona. Entonces Dios, y no el hombre, es el origen de esa transformación. El gran amor de Dios y su don gratuito, su abundante gracia y misericordia, son la causa del nuevo nacimiento. El gran poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos se ve en la regeneración y en la conversión de los pecadores. Vamos a Efesios también. Diríjanse a Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice allí la palabra del Señor lo siguiente: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, ese poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos? Y amén, porque Cristo resucitó. Y dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora bien, la palabra regeneración, mis hermanos, solamente se encuentra esa palabra, ese término, 2 veces en el Nuevo Testamento. El primero está en Tito 3:5, refiriéndose al nuevo nacimiento que acompaña la conversión. Y también aparece en Mateo 19:28 para la renovación del mundo en ocasión de la venida de Cristo Jesús. Por ejemplo, vamos a Tito 3:5.
Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en Tito, el capítulo 3, verso 5. Dice allí la palabra del Señor: nos salvó. ¿Cuántos son salvos en esta mañana? Nos salvó a nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Usted y yo no somos salvos porque, bueno, yo no era tan malo y, bueno, me di cuenta que yo llevaba una vida igual que los evangélicos y vine a Cristo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, dice la palabra del Señor, por su misericordia. Bendito sea el Señor, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. A pesar de que solamente se ve 2 veces en el Nuevo Testamento el término, sin embargo, muchos pasajes en la palabra de Dios son sinónimos y sugieren el mismo significado básico. Y ya hemos visto San Juan 3:5, también está San Juan 3:3, que lo vamos a ver más adelante, San Juan 3:7, que ya lo leímos, pero también San Juan 1:13, pero también vamos a ir ahora a Efesios para ver algunos de ellos. Efesios 2:1, vamos nuevamente a Efesios, el capítulo 2, verso 1. Y Él os dio, ¿qué? Vida, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, nacimos de nuevo, o sea, estábamos muertos y nacimos de nuevo. Cuando estábamos muertos, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice el 5 también: aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué nos dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí está la bendita frase que encontramos: por gracia sois salvos. Entonces, mis hermanos, cuando en Tito 3:5 nos habla acerca de el lavamiento de la regeneración, esta palabra lavamiento se nos presenta aquí y nos habla de una fuente de regeneración. En el Antiguo Testamento, esa fuente o lavacro que estaba en el tabernáculo y luego en el templo representa una realidad espiritual. Entonces, estas palabras son comúnmente tomadas como referencia para el bautismo, ojo con esto, y a veces este pasaje es citado para apoyar la idea de que el bautismo limpia del pecado y regenera, el bautismo en agua. Sin embargo, no podemos decir que Pablo aquí está mencionando específicamente el bautismo, y el otro único uso de la palabra griega traducida como lavamiento aquí está conectado con la limpieza espiritual del creyente por la palabra a través de la fe. Por ejemplo, vamos a Efesios, ahí mismo 5, ahora el verso 26. Dice la palabra de Dios aquí: para santificarla. Vamos desde el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y hablando de la iglesia, dice aquí: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Usted y yo hemos sido purificados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, el lavamiento de la regeneración es de lo que estaba hablando el Señor en el 3er capítulo de Juan, versículo 5, que leímos, que vamos a ver más adelante cuando le dijo a Nicodemo: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si aquí hay algún amigo
recuérdate, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si hay algún hermano que todavía tiene dudas, no se puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El agua representa la palabra de Dios. Esta palabra puede lavarte a ti y a mí. Entonces, Juan capítulo 17, conocemos este versículo también, que Jesús dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Anoche escuchábamos eso, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que necesita escuchar la iglesia? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad. Todo práctica en la iglesia tiene que ir a ver su base en la palabra de Dios. Entonces, la palabra tiene poder para limpiar y santificar. Y así en el capítulo 15 también del Evangelio de San Juan, versículo 3, también dice, Jesús mismo dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios santifica, limpia. Y dice la palabra de Dios, o sea que en muchas maneras y en muchos pasajes de las Escrituras, la palabra de Dios es comparada ¿con qué? Con el agua. Entonces, debemos enfatizar que fuimos salvos por la decisión que Dios tomó por su gracia y misericordia de concedernos el lavamiento de la regeneración. Cuando fuimos salvos, fuimos limpiados de nuestros pecados, de toda descomposición y de toda suciedad que es producida por la condición de muerte espiritual. Si ya tú viniste a Cristo, entregaste tu alma, tu corazón a Cristo Jesús, deja ya esos pecados que quizás te pueden estar atormentando aún, ya siendo una nueva criatura. Ya Cristo te perdonó, perdónate tú mismo también. Déjate de estar volviendo atrás y las cosas que yo hice y las personas que herí, sí, eso aflige, pero qué bueno que Cristo te perdonó y te salvó y te limpió con su sangre preciosa. Entonces, eso es la regeneración. Ahora, ¿por qué es importante? Una respuesta corta sería: porque somos pecadores y necesitamos venir a Cristo para tener nueva vida. Porque en la condición en que estamos no podemos tener, o la condición en que el ser humano se encuentra sin Cristo, no puede tener una relación con Dios. No venimos a Cristo por lo bueno que éramos, todo lo contrario, venimos a Cristo por lo malo que éramos. Entonces, la Biblia describe nuestra naturaleza y situación espiritual como muertos en pecados. Nosotros sabemos que una persona que está muerta no tiene vida, eso es obvio. Yo no sé si usted ha escuchado, me imagino que sí, en algún momento dije: cuidado que te va a salir un muerto. Yo digo: cuidado que te va a salir un vivo, porque el muerto no te va a hacer nada. Entonces, vamos a ver entonces, mis hermanos, 3 razones que encontramos aquí en el pasaje de San Juan 3, por qué es importante la regeneración. Y en la visita, allí enfocado en la visita que hizo Nicodemo a Jesús, desde luego se pueden identificar más de 3, usted puede identificar más de 3, pero en este momento nos enfocaremos en 3. Por ejemplo, primero, sin la regeneración no se puede ver el reino de Dios. Sin el nuevo nacimiento.
Cuidado si hay aquí algún familiar de un hermano que dice, bueno, si Cristo viene y te lleva, yo me agarro de ti con un pie y me voy contigo. No, así no se vale. Entonces, la primera está explícita y es lo que nos dice, que ya dijimos en San Juan 3. Volvamos a San Juan 3, que allí vamos a estar un buen tiempo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese que aquí la palabra del Señor, Jesús inmediatamente le fue al grano a él. Jesús, fíjese que Nicodemo comenzó diciéndole a Jesús, dice aquí la palabra del Señor, comenzó diciéndole, él era un principal, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La mayor necesidad de Nicodemo era nacer de nuevo. Jesús no se puso a decir, sí, tú sabes que yo vine de Dios, es que yo se lo he dicho a ustedes no quieren, porque yo soy nacido de Dios y porque yo hago muchos milagros, se lo he demostrado. Jesús se le fue a la necesidad de él. Fíjense que él no le siguió la corriente. Mis hermanos, cuando vayamos a predicar la palabra de Dios, eso hagamos, predicar la palabra de Dios. Porque cuando usted comienza a predicar la palabra de Dios, mira, tú sabes que Cristo murió por ti. Sí, pero dime, ¿por qué hay tantas iglesias? Pero tú sabías que ¿cuál fue el último animal que entró al arca de Noé? Y usted comienza quizás a teorizar, no, porque mira, la primera iglesia que se dice, no, predique palabra de Dios, es lo que necesita él, nacer de nuevo. Él está en conflicto con Dios. Entonces, en esta afirmación, Jesús estaba refiriendo a la obra del Espíritu Santo llamada ¿qué? Regeneración, que ya vimos en Tito 3:5. Recordemos que no fue cualquier persona que Jesús le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Se lo estaba diciendo nada más y nada menos a un principal de los judíos, que era Nicodemo. Algunos dicen que vino de noche porque temía ser visto por los demás en el día. Otros que vino de noche porque estaba ocupado en el día. Y yo digo, qué bueno que fue a Jesús, ya sea de día, de noche, como sea, qué bueno que fue a Jesús. Amigo, no importa cuando vengas a Jesús, ven a Jesús. Él te quiere salvar. Entonces, era perteneciente a los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? La secta religiosa más estricta e influyente en Israel. Un distinguido maestro de las escrituras. Era un miembro del Sanedrín gobernante. Era religioso, educado, influyente. Pero no tenía a Cristo. No era regenerado. Mis hermanos, si tú tienes la oportunidad de acercarte a un político, al senador, al síndico, a un diputado, ¿qué le dices?
tú aprovechas y le dices ahí, mire, honorable señor síndico, recuerde que usted tiene que venir a Cristo. Mire, honorable diputado, recuerde que Cristo murió por usted y quiere salvarle. O nos ponemos nerviosos, mis hermanos, no, lo que pasa es que él es el síndico, ¿y cómo yo le voy a hablar a ese hombre de Cristo? Claro, si Dios te puso en esa posición, en ese momento, háblale. Háblale, si hablan, si se reunieron por algún proyecto, la junta de vecinos o lo que sea, sí, ok, tratas el proyecto, pero háblale, aprovecha el momento que Dios te está dando. Puede ser que no lo vuelvas a tener. Háblale de Cristo. Pero lo triste, mis hermanos, es que hoy en día hay muchos religiosos, igual que Nicodemo, respetados de diferentes denominaciones, estrictos en la palabra, bien religiosos, bien educados, bien influyentes, que están igual que Nicodemo, lejos de la regeneración. Recuérdese que la religión no salva a nadie, Cristo salva. Entonces, esos necesitan ser regenerados, necesitan nacer de nuevo para ver el reino de Dios. No importa cuán religioso seas, si eres de los que más temprano llega a los cultos, si eres que tienes todo esto limpio, si es que tienes todas las ventanas abiertas, los abanicos encendidos cuando hay actividades especiales, eres de los primeros que te afanas y te esfuerzas. Si no eres regenerado, no puedes entrar en el reino de Dios. No es para que el pastor te vea, no es para que el diácono te vea, es para que Dios te vea, para la gloria de Dios. Nicodemo era un líder religioso. Entonces, no sé igual qué tan influyente seas aquí en Samaná. No importa la religión, la denominación que hayas nacido, porque a veces uno saliendo a evangelizar le dicen a uno, no, porque yo nací ahí en esa religión. Y hasta hijos de pastores pueden caer en ese error. Prediquemos el evangelio a uno de nuestros hijos. Muestre la necesidad de nacer de nuevo, de ser regenerado. El nacimiento de Cristo no se hereda. Vamos a ir a San Juan, ahí mismo. San Juan 1. Dice la palabra del Señor allí, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué es lo que hay que hacer? Recibirle. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué es lo que hay que hacer? Creer en su nombre. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, o sea, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Alguien dijo una vez que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Es bien traer a nuestros hijos a la iglesia, es bien inculcarle el evangelio de Cristo, es bien que se involucren en las actividades, pero es regenerado tu hijo. No lo vayas a convertir en un religioso, aún sea evangélico. Entonces, mis hermanos, no importa la religión, no importa cuántos títulos y grados académicos universitarios hayas logrado, los títulos, los grados académicos o cualquier cosa en la sociedad,
no valen para la obtención del reino de Dios. Ninguna universidad te va a dar el título, ya puedes entrar al reino de Dios. Aún hayas estudiado en un seminario. Qué bueno que nuestro seminario nos da título, puede entrar al reino de Dios. La respuesta de Jesús a Nicodemo destruye toda la asunción que creían ellos en ese momento de que la identidad racial o su viejo nacimiento les aseguraba un lugar en el reino de Dios. Jesús le dejó claro a Nicodemo que el primer nacimiento de un hombre no le asegura el reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo. Tú puedes haber pertenecido a la familia pastoral, tú puedes pertenecer a la familia de un diácono, tú puedes pertenecer a la familia de un sacerdote, tú puedes pertenecer a la familia que tú quieras. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que arrepentirte a Cristo Jesús de tus pecados. Esto es individual. Los judíos, Jesús les dejó claro a ellos, porque era ampliamente enseñado entre los judíos en ese tiempo contextual y cultural de ellos, que como descendían de Abraham, porque nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Tú no te das cuenta que somos hijos de Abraham? ¿Le dijeron así o no así a Jesús? Porque ellos pensaban que por ser descendiente de Abraham, ya. Ah, no, tú no sabes que yo soy hijo del pastor. Pero yo soy hijo del diácono. Si tiene que nacer de nuevo, que nazca de nuevo. Es una bendición ser hijo del pastor. Yo no tuve esa bendición, ni de líder, ni nada. Mi papá fue un mujeriego, ¿verdad que sí? En sus tiempos. Y gracias al Señor murió en Cristo para la gloria del Señor. Aún teniendo otra familia ya, varias, no sé cuántas familias ese Señor tuvo, pero qué bueno que reconoce a Cristo. Entonces, mis hermanos, de igual modo hoy en día hay personas que creen que porque han nacido bajo la influencia de un grupo religioso, bajo ciertos rituales, le da algún tipo de garantía para ir al cielo. De hecho, algunos rabís enseñaban que Abraham hacía guardia en la puerta del infierno. ¿Usted sabe para qué? Solo para asegurarse que ningún judío deambulara por ahí, no vaya a ser que vaya a entrar al infierno. Pero nosotros sabemos, mis hermanos, que la religión oficial tiene rituales. ¿Verdad que sí? Para evitar que vaya a ese lugar tan malo y tan feo. Qué bueno que conocer a Cristo, ¿verdad que sí, mi hermano? Es una bendición conocer a Cristo. Démosle gracias a Dios todos los días. Señor, gracias por salvarnos. Segundo, mis hermanos, primero, es importante porque necesitas, sin la regeneración no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué? Es importante porque no se obtiene por el intelecto humano. Y no es menospreciando el conocimiento. Quisiera Dios que todos nos dediquemos a estudiar la palabra de Dios día y noche, a profundidad, porque ella santifica, como vimos anteriormente, ella nos confronta. Pero esta tierra, nosotros sabemos que por esta tierra han pasado muchos grandes intelectuales, ¿verdad? Pensadores, científicos,
Algunos, por ejemplo, son Albert Einstein, Galileo, Newton, Aristóteles y muchos más, que con los grandes descubrimientos que Dios le permitió obtener, sin duda alguna, de alguna manera han hecho la vida un poco más fácil a la humanidad en algunos sentidos. Sin embargo, ninguno de estos hombres podía obtener la regeneración por medio de su intelecto. No diga que Pedro tiene la llave del cielo y dice: mira, yo soy Albert Einstein, déjame entrar. Te es necesario que nacer de nuevo. Necesitas ser que regenerado. Nicodemo era igual, un principal perteneciente a los fariseos de la secta religiosa más estricta, influyente en Israel, pero su capacidad intelectual no le ayudaba a entender cómo es que una persona puede nacer de nuevo siendo viejo. Vamos a ir allá. Dice la palabra del Señor aquí en capítulo 3, nuevamente, retomen y pongan el dedito ahí en el capítulo 3 siempre. Dice: de cierto, el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces dice el versículo 9, dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Quién era Nicodemo? Un principal, un influyente, un hombre educado, de la secta religiosa más estricta e influyente. Pero le pregunta al maestro de maestros: ¿cómo puede hacerse esto? Y dice, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Mis hermanos, déjenme decirle algo. Eso es Nicodemo, pero ¿y nosotros? Mis hermanos, seamos más conocidos por estudiosos de la palabra del Señor que por otra cosa. ¿Dónde el impío va a ir a preguntar: mira, está pasando tal cosa, ¿qué es lo que dice la Biblia de eso? ¿Dónde es que el impío va a ir? A uno. Y usted se imagina que ustedes comiencen a decir: ay, yo no sé por qué está pasando esto en el mundo. O quizás usted, por no quedar mal, le dice una serie de disparates ahí. Entonces Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Un tema que debió ser de dominio de él, porque era maestro en esa área. Los fariseos se ufanaban de ser doctores de la ley, creerse tener una alta pureza moral y espiritual, y estaban tan envanecidos en su intelecto que se les era imposible creer que necesitaban nacer de nuevo. ¿Cómo va a ser? Jesús reprendió a Nicodemo por no estar consciente de la necesidad y de la promesa de un nuevo nacimiento. Si nosotros no nos empapamos de la palabra del Señor, si los líderes cristianos no nos empapamos, no estudiamos la palabra del Señor, ¿qué es lo que le vamos a hablar a la iglesia entonces? Vamos a hablar de nuestro propio conocimiento, de nuestra propia palabra. Y se van a hacer guías de ciegos, de hombres. Eso pasó en Corinto, no quiere decir que no puede pasar ahora. Como dijera el hermano anoche: yo soy de Cristo, yo soy de Apolos, pues yo soy de Pablo, y yo de Cefas. ¿Qué tú has visto? Yo soy de Cristo. Entonces, estas fueron claramente expuestas en el Antiguo Testamento. Nicodemo conocía estos pasajes bien, pero creía que habían sido cumplidos en lo que se refería al nuevo nacimiento. Debió haber estado familiarizado con la enseñanza del nuevo nacimiento, pero no tenía el Espíritu Santo, que solamente se consigue en la regeneración.
Nicodemo estaba confundido, estaba perdido, estaba lejos. Estaba tan establecido en su pensamiento de que el nuevo nacimiento ya le había sucedido a él y a todos los fieles de Israel, que se le dificultaba mucho pensar diferente. Entonces Jesús tuvo que seguirle explicando la verdad. Y así llegamos a la tercera importancia. ¿Por qué es importante? Porque es ofrecida a todo el mundo. ¿Qué dice la palabra del Señor en el versículo 15 y 16, que nos lo sabemos nosotros? Vamos a leerlo entre todos. San Juan 3, 15 y 16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Todo aquel, ya se le fue a esto la batería. Todo aquel. Se me fundió. Ah, volvió. Aló. ¿Se oye o no se oye? Eso lo dijo un gran político dominicano, ¿verdad? Entonces, Él es bueno. Así es. Entonces, mis hermanos, la regeneración no tiene país, raza, color de piel, posición social. La regeneración es ofrecida a todo el mundo, esperando de que todo el que esté aquí haya nacido de nuevo. No es que sea religioso, es que haya nacido de nuevo. Naciste tú de nuevo. Nicodemo creía que había nacido de nuevo. Y dice la palabra de Dios, seguimos comentando, todo el mundo tiene la oportunidad de nacer de nuevo. Dios no tiene acepción de personas. Qué bueno que Dios no tiene acepción de personas. Porque solamente quizás si fuera para los altos, ya yo no iría. Entonces, vemos cuál es el objetivo, el objeto, que es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Dios no esperó a que el mundo se volviera a Él. Él puede después. Entonces, Dios no esperó que el mundo viniera a Él a amarle. Fue de Él que salió el amor. Él amó, dio a su Hijo unigénito por el mundo. La palabra griega cosmos, traducida como el mundo, incluye a los habitantes de toda la tierra. Esto no es universalismo, que dice que todos se salvarán e irán al cielo. Eso no es así. Porque Jesús le nombró un padre a los judíos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea que hay gente que son hijos de Dios y hay gente que son hijos del diablo. Ay, pero ¿y cómo usted va a decir eso? Oh, pero si lo dijo Jesús. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que seguimos comentando, sino que la realidad es que se debe aceptar la expiación de Jesús por la fe, y que no todo el mundo creerá, lamentablemente, pero sí es ofrecida a todo aquel que cree. Vemos quién es el receptor del amor: todo aquel que en Él cree. Dios ama al mundo, pero el mundo no recibe el beneficio de ese amor hasta que cree en Jesús, el regalo del Padre que el Padre dio. Entonces,
creer significa mucho más que conciencia intelectual o estar de acuerdo. Por ejemplo, no podemos decir, ¿tú crees en Dios? Oh, sí, yo creo en Dios. Hay que ver qué creencia es esa, porque puede ser que sí, que crea que existe. El creer que demanda la palabra de Dios aquí es confiar en Él, depender de Él, aferrarse a Él. Entonces, los judíos de aquel tiempo rara vez pensaban en que Dios amaba al mundo. Ellos no tenían en su idea de que Dios amaba al mundo. Ellos pensaban que Dios amaba a los judíos. ¿Ustedes se recuerdan de Jonás? Qué rápido él fue a predicar, ¿verdad, a Nínive? Fue rápido, ¿verdad que sí? No. La oferta universal de salvación y vida en Jesús era absolutamente revolucionaria para ellos. Es necesario que Él sea levantado, y siendo que Él ya ha sido levantado y que ya ha llevado nuestro castigo, ahora el Espíritu de Dios puede regenerarnos, puede hacernos nacer de nuevo. Pero no nos olvidemos que es necesario, imprescindible, nacer de nuevo. Esa es la única manera por la cual Dios nos puede recibir. Cristo Jesús murió por todos. Todos necesitan nacer de nuevo. Tú naciste de nuevo. Pero no solamente que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Murió en la cruz del Calvario para darnos vida, porque ya estábamos muertos. Miren, mis hermanos, es un error cuando salimos a evangelizar decirle a la gente, dije, ¿a quién tú eliges? ¿A Dios o al diablo? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Por eso necesitan ser regenerados. Y ahí está la importancia de la regeneración, que necesita ser salvo, si no, no puede ver el reino de Dios, porque eres pecador. Así que, mis hermanos, asegúrate, y si no lo estás, asegúrate en este día. Es un precioso día para eso, de ser salvo, y nos vemos en el cielo en una conferencia eterna. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Oh Señor, aplícala en nuestras vidas, Señor, y que sirva, Señor, de convicción, de no estar tambaleando, y Señor, hablar tu palabra con poder, con el poder que da el Espíritu Santo, Señor, para rescatar almas aquí en Samaná que necesitan ser salvas, necesitan nacer de nuevo, necesitan ser regenerados, y que ellos piensan que andan bien, pero están mal. Gracias por Jesús, gracias por nuestro Salvador. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.